A mis 60 años, uno esperaría haber alcanzado esa paz, que solo dan los deberes cumplidos, y el silencio de una casa en orden. Pero mi casa, nunca estaba en orden. No hablo de los muebles o de la limpieza. Hablo del aire. En mi propia casa, el aire se sentía pesado, como si yo fuera un intruso en un museo que yo mismo había financiado. Esa tarde de martes, el sol caía sobre el jardín que yo mismo cuidaba los fines de semana. Me encontraba en el garaje, con las manos manchadas de grasa, intentando ajustar una pieza del cortacésped. No me molesta ensuciarme. De hecho, mis manos callosas son el testamento de 40 años de trabajo duro en la industria metalúrgica. Gracias a esas manos, Beatriz nunca tuvo que preocuparse por el precio de la carne, ni por las facturas de la luz, ni mucho menos por el costo de sus cremas importadas. Escuché las risas antes de verlas. Eran las chicas, como Beatriz llamaba a su grupo de amigas, mujeres que medían el valor de un ser humano por el logo en su bolso y el modelo del coche que conducían. Oí el rugido del motor de la Range Rover negra, esa joya de ingeniería que yo le regalé por nuestro aniversario número 30. Se detuvieron justo frente al garaje abierto. ¡Ay, Beatriz! No puedo creer que todavía tengas ese cacharro viejo ahí estorbando, dijo una voz chillona, la de Marta, una mujer cuyo mayor logro en la vida había sido divorciarse de 3 hombres ricos. Me asomé apenas, limpiándome las manos con un trapo viejo. Beatriz bajó del asiento del conductor con una elegancia fingida, luciendo un vestido de lino que costaba más de lo que un obrero promedio gana en un mes. Ni siquiera me miró a los ojos. Su mirada pasó sobre mí como si yo fuera parte de la infraestructura. Una tubería que gotea, o una mancha en la pared. Es el proyecto de Roberto, dijo Beatriz, soltando una risita condescendiente que me heló la sangre. Ya saben cómo son los hombres de cierta edad. Algunos compran yates, otros, bueno, otros se quedan estancados en el lodo. ¿Pero por qué lo hace él mismo?, preguntó otra de las amigas, bajando de la camioneta. ¿No pueden pagar a un jardinero? Se ve tan poco distinguido. Sentí una punzada de humillación, pero lo que vino después fue el golpe de gracia. Beatriz se apoyó contra la pintura impecable de la camioneta, cruzó los brazos y suspiró con una teatralidad que buscaba lástima. Chicas, por favor, sean comprensivas. Roberto es un hombre chapado a la antigua. Tiene esa mentalidad de trabajador, ¿entienden? A pesar de todo lo que he intentado hacer por elevarlo, él insiste en verse así. Es un fracasado por elección. Si fuera por él, viviríamos en un apartamento de 2 habitaciones. Todo esto, hizo un gesto grandilocuente hacia la casa de 400 metros cuadrados, lo mantengo yo con mi buen gusto. Él solo es el hombre que se asegura de que las luces sigan encendidas. Es un mal necesario, supongo. Las amigas soltaron una carcajada colectiva. Yo me quedé inmóvil, con el trapo sucio en la mano. Beatriz sabía perfectamente que ella no mantenía nada. Su negocio de diseño de interiores no había generado ni un solo centavo de ganancia en 5 años. De hecho, yo cubría sus pérdidas cada trimestre, solo para que ella tuviera algo que hacer, y no se sintiera vacía. Yo era el dueño de la constructora que levantó la mitad de los edificios de esta zona, pero ella prefería presentarme como un empleado de mantenimiento ante sus amistades para no arruinar su estética. Lo que ella no recordaba, o quizá lo que su arrogancia le hacía omitir, era un detalle legal muy pequeño pero poderoso. Cuando compramos esa camioneta, y cuando firmamos los papeles de esta propiedad, su crédito era inexistente, debido a sus deudas de tarjetas de crédito que yo tuve que liquidar. Roberto, me gritó desde el jardín, sin acercarse, entra a lavarte y no salgas hasta que nos hayamos ido al club. No quiero que mis amigas sientan que están en un taller mecánico. Y por favor quita esa cara de amargado, que hoy es mi día de spa. Se dieron la vuelta, dejándome allí, en el humo de escape de un vehículo que mis manos habían pagado peso sobre peso. Ella me llamó fracasado. A mí, el hombre que le dio la vida de reina que presume. Entré a la casa por la puerta trasera. Me lavé las manos con una calma que me asustó. No sentía rabia explosiva, sentía una claridad gélida. Subí al despacho, ese lugar donde ella nunca entraba porque decía que olía a papeles viejos. Abrí la caja fuerte y saqué el sobre de cuero marrón. Allí estaban los títulos de propiedad, los contratos de arrendamiento financiero. Y sobre todo, el contrato de la Range Rover negra. Beatriz siempre asumió que, por ser su esposo, todo lo que era nuestro, le pertenecía por derecho divino para presumirlo.
Había olvidado que yo soy un hombre de negocios, y en los negocios los sentimientos no se mezclan con las firmas. En ese momento, mientras escuchaba el sonido de la camioneta alejándose hacia el club, encontré un documento que ella había firmado hace 3 años en medio de un apuro económico. Un documento que le otorgaba a mi empresa personal, no la conyugal, el derecho de revocación inmediata de uso de cualquier bien mueble asignado a ella si se detectaba malversación de fondos, o conducta perjudicial para la imagen de la sociedad. Mi dedo acarició la firma de Beatriz. Ella pensaba que yo era un viejo aburrido que solo sabía de tornillos. No tenía idea de que acababa de activar el mecanismo de su propia caída. Ver a Beatriz alejarse en esa camioneta, riendo con mujeres que no moverían un dedo por ella si se quedara en la calle, fue el último clavo en el ataúd de mi paciencia. Me quedé en el despacho, rodeado del olor a madera y cuero, con el documento de revocación entre mis manos. Durante años la gente me preguntó por qué era tan meticuloso con los contratos, incluso con los de mi propia familia. Confianza es buena, control es mejor, solía decir mi abuelo. Y cuánta razón tenía. Esa misma noche, mientras ella llegaba tarde, oliendo a perfume caro y vino tinto, yo ya estaba sentado frente a mi computadora portátil. No estaba mirando balances de la constructora, estaba revisando el historial de la cuenta de gastos de representación que yo le había asignado a su supuesto estudio de diseño. ¿Todavía despierto, Roberto?, dijo ella, entrando a la habitación mientras se quitaba los pendientes de diamantes. Deberías dormir. Mañana tienes que ir a supervisar esa obra en el centro. Ya sabes, el polvo y el ruido son lo tuyo. Yo tengo un almuerzo en el club, así que no me esperes para comer. Ni siquiera me miró, se desvistió frente al espejo, admirando su propia figura como si fuera una obra de arte que yo tenía el privilegio de custodiar. Beatriz, dije con voz plana, sin rastro de enojo, ¿cómo va el proyecto de la mansión de los Ortega? Ella se tensó un segundo, pero recuperó la compostura de inmediato. Lento, esa gente no tiene gusto. He tenido que gastar mucho en muestras de mármol y viajes para conseguir las telas adecuadas. No me molestes con detalles técnicos, no los entenderías. Mentira. Yo sabía que los Ortega habían cancelado su contrato hacía 6 meses porque Beatriz nunca entregó los planos. El dinero que ella seguía sacando de la cuenta empresarial no era para muestras de mármol. Era para mantener su estatus, para pagar las cenas de sus amigas, y para que esa Range Rover nunca tuviera el tanque vacío. Ella estaba malversando fondos de mi empresa para alimentar una fantasía de grandeza. Al día siguiente, mi primera llamada no fue a la constructora. Fue a mi abogado de toda la vida, Saúl. Saúl, quiero ejecutar la cláusula de rescisión de activos de la sociedad Heredia y Asociados, le dije, yendo directo al grano. Específicamente el vehículo con placa BTR 900 y la tarjeta de crédito corporativa, terminada en 4412. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Saúl conocía a Beatriz. Sabía lo que esto significaba. Roberto, si haces eso, la dejas básicamente a pie y sin acceso a efectivo inmediato. Es una medida drástica para un matrimonio de 30 años. No es un matrimonio, Saúl, respondí, mirando por la ventana cómo el jardinero, al que ella despreciaba, podaba los rosales. Es una auditoría. Ella me llamó fracasado, y mal necesario, frente a extraños. Me ha estado robando para humillarme. Solo estoy reclamando lo que legalmente nunca dejó de ser mío. Pasé el resto de la mañana en la oficina legal. No gritamos, no hubo drama. Solo el sonido de la impresora escupiendo notificaciones legales. Descubrimos que Beatriz no solo gastaba en cenas. Había puesto a nombre de su estudio un contrato de arrendamiento de un local de lujo, que usaba como vestidor personal y lugar de reunión para sus amigas. Todo pagado por mi constructora, bajo el concepto de oficina operativa. El plan era quirúrgico. No iba a confrontarla en la cena, ni a gritarle en la sala. Iba a permitir que su propia soberbia la guiara hasta el borde del precipicio. Esa tarde, recibí un mensaje de texto de ella. Necesito que transfieras $5,000 extra a la cuenta de la oficina. Tengo que hacer un pago urgente a un proveedor de seda italiana. No me hagas quedar mal, Roberto. Sentí una punzada de náusea. La seda italiana era probablemente un viaje de fin de semana que estaba planeando con sus amigas a Miami. En lugar de negarme, le respondí. Está bien, querida. Mañana por la mañana estará resuelto. Disfruta tu tarde.
Fue la última vez que le mentí para protegerla. Lo que ella no sabía, era que esa transferencia nunca llegaría. En su lugar, el sistema contable emitiría una alerta de congelación de fondos por auditoría interna. Esa noche cenamos en silencio. Ella hablaba por teléfono, ignorando mi presencia, planeando una fiesta de aniversario para el mes siguiente. Hablaba de caviar, de una orquesta de cámara, y de cómo su esposo estaría presente solo para las fotos oficiales, preferiblemente en un rincón donde no hablara demasiado para no arruinar el ambiente sofisticado. ¿Te pasa algo?, me preguntó de repente, al notar que la observaba con una calma inusual. Nada, Beatriz, solo estaba pensando en lo mucho que valoras las apariencias. Alguien tiene que hacerlo en esta familia, Roberto. Alguien tiene que mantener el apellido en alto mientras tú te llenas de grasa las uñas. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Tienes razón. Las apariencias son caras. Espero que estés preparada para el costo. El cliffhanger llegó a la mañana siguiente. Justo cuando ella se preparaba para salir hacia su oficina, un hombre de traje gris tocó a la puerta principal. No era un mensajero. Era un receptor judicial acompañado por un oficial de la policía. ¿Señora Beatriz de Heredia?, preguntó el hombre. Sí. ¿Qué desean? Estamos en una zona privada. No pueden estar aquí. Traemos una orden de inmovilización y recuperación de activos pertenecientes a la sociedad mercantil Heredia y Asociados. Necesitamos las llaves de la Range Rover negra, y la notificación de cierre inmediato de sus cuentas corporativas. Beatriz se puso blanca. Miró hacia atrás, buscándome en la penumbra del pasillo. Yo estaba allí, con mi taza de café en la mano, observando cómo su mundo de cristal empezaba a agrietarse. «Roberto», gritó, con la voz quebrada por la indignación y el miedo. «Diles a estos hombres quién soy yo. Diles que se larguen de mi propiedad». Caminé lentamente hacia ella, le entregué una copia del contrato que ella misma había firmado años atrás, y le dije en un susurro que solo ella pudo oír. «No es tu propiedad, Beatriz. Es de la empresa. Y según mis registros tú ya no trabajas para nosotros». El grito de Beatriz resonó en el vestíbulo de mármol, un sonido agudo que rompió la falsa paz de nuestra casa. Los oficiales permanecieron impasibles, acostumbrados a ver cómo el privilegio se desmorona en un segundo. Ella me miraba con una mezcla de odio y desconcierto, con el dedo índice apuntándome como si fuera un arma. «Es un error», chilló, volviéndose hacia el receptor judicial. «Mi esposo es el dueño de la constructora, él no permitiría esto. Roberto, diles que se vayan. Diles ahora mismo». Yo tomé un sorbo de mi café, sintiendo el calor del líquido bajando por mi garganta. Mi pulso era regular, casi relajante. «Beatriz, el señor tiene una orden judicial, no es una sugerencia. La Range Rover está a nombre de Heredia y Asociados, y como presidente del consejo, he revocado el uso de vehículos corporativos para personal no activo». «¿Personal no activo? Soy tu esposa», rugió acercándose a mí. Sus amigas, que esperaban en la acera para su almuerzo, observaban la escena desde sus propios coches, con los ojos bien abiertos y los teléfonos móviles seguramente grabando el espectáculo. La humillación que ella tanto temía, estaba ocurriendo en su propio jardín. «En los papeles, eres la directora creativa de una consultoría de diseño que no ha facturado un solo dólar en 3 años», respondí con calma. «Técnicamente, eres una empleada que ha estado utilizando recursos de la empresa para fines personales. Eso se llama administración fraudulenta, Beatriz. Si no entregas las llaves, esto pasará de ser un embargo civil a una denuncia penal. ¿Quieres que las cámaras de tus amigas graben cómo te ponen las esposas?». Esa frase la detuvo en seco. El miedo a la crítica social siempre fue su mayor debilidad. Con las manos temblorosas, sacó las llaves de su bolso de marca, y se las extendió al oficial como si le estuvieran arrancando un trozo de piel. Vio cómo el hombre subía a su camioneta y se alejaba por la entrada, dejando una marca de neumáticos en la grava que tanto me costaba mantener limpia. «Me las vas a pagar, Roberto», susurró, con veneno en la voz. «Mañana mismo hablo con un abogado de divorcio. Me quedaré con la mitad de todo. Esta casa, tus cuentas, la constructora. ¿Te voy a dejar en la calle donde perteneces? Viejo fracasado». «Tienes derecho a buscar asesoría legal, por supuesto», dije, dándome la vuelta para subir a mi despacho. «Pero te sugiero que leas bien los estatutos de la sociedad antes de gastar lo poco que te queda en abogados caros. Aquí es donde puse la trampa».
Sabía que Beatriz, en su desesperación por mantener su estilo de vida, buscaría una salida rápida. Ella no quería un divorcio largo y tedioso, quería dinero inmediato para demostrarle a sus amigas que seguía en la cima. 2 horas después, mientras ella se encerraba en la habitación principal a hacer llamadas frenéticas, yo recibí una notificación en mi computadora. Ella estaba intentando acceder a la cuenta de ahorros conjunta. Era una cuenta que apenas movíamos, pero que legalmente requería ambas firmas para retiros mayores a $10,000. Esperé. Sabía que ella me buscaría para negociar. Efectivamente, a media tarde, Beatriz entró en mi despacho. Ya no gritaba. Había cambiado su táctica por una de falsa vulnerabilidad. Se sentó frente a mí, con los ojos ligeramente enrojecidos, probablemente por el maquillaje mal aplicado para fingir llanto. Roberto, creo que ambos perdimos la cabeza, dijo, suavizando el tono. Entiendo que te dolió lo que dije frente a Marta y las demás. Fue una broma pesada, el champán me sentó mal. No quise decir que fueras un fracasado. Eres el hombre que ha construido todo esto. Mantuve mi rostro inexpresivo. Ah, sí. Porque hace unas horas parecías muy segura de tus palabras. Estaba asustada, continuó ella, estirando la mano para tocar la mía sobre el escritorio. La retiré sutilmente para acomodar unos papeles. Mira, para evitar escándalos y abogados, ¿por qué no firmamos una liquidación amistosa? Yo me quedo con la casa de la playa, y una compensación por los años de matrimonio. Y tú te quedas con tu constructora y tus herramientas. Firmamos un documento de separación de bienes retroactiva para limpiar las cuentas, y listo. Aquí estaba. Ella quería que yo firmara un documento donde yo aceptaba que ciertos activos eran de ella a cambio de dejarme en paz. Pero en su prisa y en su ignorancia legal, no se dio cuenta de que yo ya había preparado ese documento, pero con una cláusula de reconocimiento de deuda. Está bien, Beatriz, dije, fingiendo una derrota cansada. Tienes razón, no quiero pelear en los tribunales a mi edad. He preparado un borrador de acuerdo. Dice que te cedo la propiedad de la casa de la playa y un pago único de $200,000. A cambio, tú firmas que renuncias a cualquier reclamo futuro sobre la constructora y sus activos presentes o pasados. Le extendí la carpeta. Ella leyó rápidamente las cifras. Sus ojos brillaron al ver los $200,000. Era suficiente para comprar una camioneta nueva y seguir fingiendo ante sus amigas durante un año más. ¿Dónde firmo?, preguntó, casi sin aliento. Aquí y aquí. También debes firmar este anexo de declaración de veracidad de gastos. Es solo un trámite para que la empresa pueda deducir legalmente lo que has gastado estos años como pérdida operativa. No es nada importante, solo confirma que tú autorizaste cada cargo en la tarjeta corporativa. Ella, cegada por la codicia y la urgencia de recuperar su estatus, apenas leyó el anexo. Firmó con trazos elegantes y decididos. Lo que ella no leyó fue la letra pequeña en la página 4. Al firmar esa declaración, ella estaba admitiendo bajo fe pública que todos los gastos personales realizados con la tarjeta de la empresa, viajes, joyas, ropa de diseñador, no eran gastos de negocio, sino retiros de capital no autorizados. Al firmar ese documento, Beatriz acababa de confesar legalmente un desfalco millonario a la sociedad anónima de la que yo era el accionista mayoritario. Listo, dijo, cerrando la carpeta con un golpe seco y recuperando su sonrisa de suficiencia. Ahora, Roberto, quiero que me pidas un taxi. Mañana vendré por mis cosas, y espero que el cheque esté listo. Ah, y una cosa más. Cuando la gente me pregunte por qué nos separamos, les diré la verdad. Que simplemente me cansé de vivir con alguien tan ordinario. Se levantó y salió del despacho con el aire de quien acaba de ganar la guerra. Yo me quedé mirando los documentos firmados. Ella creía que acababa de comprar su libertad con mi dinero. No sabía que acababa de firmar su propia sentencia de ruina. Mañana sería la lectura oficial de la auditoría frente a la junta directiva y el abogado de la empresa. Ella esperaba un cheque. Yo le tenía preparada una demanda que recuperaría hasta el último centavo que me había robado el alma durante 30 años. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, pesado, como si el clima mismo se preparara para la tormenta que yo había orquestado. Beatriz salió de casa temprano, vestida como si fuera a recibir un premio de la academia. Un traje sastre blanco impecable, tacones de aguja que resonaban con autoridad, y esas gafas de sol oscuras que usaba para ocultar su desprecio por el mundo. Nos vemos en la oficina, Roberto, me dijo antes de subir al taxi.
Asegúrate de que el cheque esté certificado. No quiero perder el tiempo con fondos insuficientes. Llegué a la sede de Heredia y Asociados 30 minutos después que ella. Al entrar al vestíbulo, la vi sentada en la sala de juntas de cristal, rodeada no solo de su abogado personal, sino también de Marta y otra de sus amigas, quienes tomaban café de cortesía mientras admiraban la vista de la ciudad desde el piso 20. Ella quería público. Quería que sus aliadas vieran cómo ponía en su lugar al hombre que ayer la había humillado. Entré en la sala con un maletín de cuero gastado. Saúl, mi abogado, ya estaba sentado a la cabecera, con una expresión de piedra. Buenos días, dije, cerrando la puerta tras de mí. El silencio cayó como una losa. Ah, finalmente, exclamó Beatriz, cruzando las piernas con suficiencia. Roberto, no perdamos tiempo. Mi abogado ha revisado el acuerdo de ayer. Los $200,000 y la casa de la playa son un buen comienzo para evitar que te demande por maltrato psicológico después de lo que hiciste con la camioneta. Firma el cheque y terminemos con este matrimonio mediocre. Saúl me miró, y luego miró a Beatriz. No había rastro de compasión en sus ojos. Señora Beatriz, empezó Saúl, abriendo una carpeta roja que ella no había visto antes. Antes de proceder con cualquier transferencia, debemos revisar los resultados de la auditoría forense, que concluyó hace exactamente 2 horas. Basándonos en el anexo de veracidad de gastos que usted firmó ayer voluntariamente, Beatriz soltó una carcajada forzada. ¿Auditoría? Por favor, Saúl. Roberto solo está intentando asustarme. Esos son gastos operativos de mi estudio. No, Beatriz, intervine yo, apoyando las manos sobre la mesa de caoba. Ayer confesaste, bajo firma legal y con fe pública, que los $1,2 millones que salieron de las cuentas de la constructora en los últimos 5 años, no fueron para mármol, ni para sedas, ni para diseños. Confirmaste que fueron retiros personales para pagar tus tarjetas de crédito, tus viajes a Europa con estas señoras presentes, y el mantenimiento de un estilo de vida que no produces. El rostro de Beatriz pasó del blanco al rojo en un segundo. Eso es una trampa. Tú me diste ese dinero. Yo te di acceso a una tarjeta corporativa para fines comerciales, respondí, bajando el tono de voz, haciendo que ella tuviera que inclinarse para escucharme. Pero al firmar ese documento ayer, admitiste que usaste fondos de la sociedad anónima para beneficio personal. Eso, en términos legales, es administración fraudulenta y desfalco. Saúl deslizó un documento final sobre la mesa. Señora, la junta directiva de la empresa, de la cual su esposo posee el 90% de las acciones, ha decidido no presentar cargos penales, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. ¿Condiciones?, preguntó el abogado de Beatriz, cuya confianza se había evaporado al ver la magnitud de las pruebas. ¿De qué están hablando? Hablamos de que la deuda de $1,2 millones que Beatriz tiene con la empresa se compensará con sus derechos conyugales, explicó Saúl con una frialdad quirúrgica. El pago de $200,000 que Roberto prometió queda cancelado para cubrir una fracción del robo. La casa de la playa se pondrá a la venta inmediatamente para resarcir los daños a los accionistas. Y en cuanto a esta oficina, miré a Beatriz a los ojos. Ella estaba temblando, no de miedo, sino de una rabia impotente. Sus amigas, Marta y la otra, empezaron a murmurar, intercambiando miradas de incomodidad. El esposo fracasado acababa de demostrar que era el dueño del tablero de ajedrez. Beatriz, dije con calma, no hay cheque. Lo que hay es una notificación de desalojo de la propiedad de la empresa donde vives. Tienes 24 horas para sacar tus pertenencias personales de mi casa. Porque sí, la casa también está a nombre de la constructora. No puedes hacerme esto, gritó ella, levantándose de golpe tirando su silla hacia atrás. Soy tu esposa. Tengo derechos. Marta, diles algo. Marta, que hasta hace un momento era su fiel escudera, se levantó lentamente, ajustándose el bolso. Bueno, Beatriz, yo no sabía que las cosas eran así. Tengo una cita en el salón. Creo que mejor me retiro. ¿Martha? Beatriz la miró con horror. Lo siento, querida, añadió la otra amiga, evitando el contacto visual. Esto suena a algo muy serio y legal. No queremos estar involucradas en un fraude fiscal. Suerte con... Bueno, con todo. Ver a Beatriz quedarse sola en esa inmensa sala de juntas, abandonada por las mismas personas por las que ella me había pisoteado, fue el momento de justicia más puro que he sentido en mi vida. El silencio que siguió a la salida de sus amigas fue absoluto. Te queda una opción, Beatriz, dije cerrando mi maletín.
Firma la disolución total del matrimonio sin ninguna pretensión económica, y yo me encargaré de que la empresa no denuncie el fraude ante la fiscalía. Te irás con tu ropa, tus joyas y tu dignidad. Si es que te queda algo de eso. Si no firmas, la siguiente reunión no será en esta oficina, será en una delegación de policía. Beatriz se desplomó en la silla. El traje blanco ya no se veía impecable. Se veía pequeño, vacío. El shock total se reflejaba en sus ojos vidriosos mientras miraba la pluma sobre la mesa. Había perdido la camioneta, la casa, el dinero, y, lo más importante para ella, su público. Firma, le ordené, no con odio, sino con la autoridad del hombre que ella pensó que nunca tendría el valor de enfrentarla. El sonido del bolígrafo raspando el papel fue el único ruido en la sala durante lo que parecieron minutos eternos. Beatriz firmó. Lo hizo con una mano temblorosa, dejando una rúbrica que ya no tenía la arrogancia de antaño, sino la desesperación de quien intenta salvarse del naufragio. Cuando terminó, arrojó la pluma sobre la mesa de caoba y se cubrió el rostro con las manos. Ya está, susurró con una voz que apenas reconocí. Me has quitado todo, Roberto. ¿Estás feliz? ¿Disfrutas viendo a tu esposa en la ruina? No te he quitado nada, Beatriz, respondí, recogiendo los documentos con una parsimonia que la enfurecía aún más. Solo he recuperado lo que tú decidiste malgastar. Yo no te obligué a mentir, ni a robarle a la empresa, ni mucho menos a humillarme frente a personas que te abandonaron al primer signo de tormenta. Tú misma cavaste este pozo. Yo solo dejé de darte la pala. Saúl guardó cuidadosamente los papeles en su carpeta. Todo está en orden. La renuncia a los derechos conyugales es total y definitiva. A partir de este momento, la señora Beatriz de Heredia no tiene ningún vínculo legal con las propiedades, cuentas o activos de Heredia y Asociados. Tiene 24 horas para desocupar la residencia principal. Beatriz levantó la cabeza. Sus ojos, antes llenos de fuego y desprecio, ahora estaban apagados. Se puso en pie, intentando recuperar un resto de esa compostura que tanto le costaba mantener. Salió de la sala sin decir una palabra más, con los tacones golpeando el suelo en un ritmo fúnebre. Me quedé un momento a solas en la oficina. Por la ventana, vi cómo bajaba la calle. Ya no había una Range Rover esperándola con el motor encendido, no había chofer, ni amigas con sonrisas hipócritas. Se quedó de pie en la acera, mirando a ambos lados, antes de tener que levantar la mano para detener un taxi común, uno de esos que ella llamaba transporte para gente sin aspiraciones. Regresé a la casa un par de horas después. Quería estar presente no por rencor, sino para asegurarme de que el cierre fuera definitivo. Al llegar encontré el vestíbulo lleno de maletas de marca y cajas de cartón. Beatriz estaba en medio de la sala, gritándole a 2 empleados de la mudanza que ella misma había contratado con lo último que le quedaba en su cuenta personal. Cuidado con ese jarrón, cuesta más de lo que ustedes ganarán en un año, chillaba, intentando aferrarse a los restos de su antigua vida. Ese jarrón, dije, entrando en la habitación, se queda aquí, al igual que el piano, las pinturas y el mobiliario. Según el inventario de la empresa, son activos decorativos de la propiedad. Solo puedes llevarte tu ropa, tus joyas personales, y tus artículos de aseo. Nada más. Ella se giró hacia mí, con el rostro desencajado. ¿Incluso el arte? Yo elegí cada una de estas piezas. Tienen mi sello. Fueron pagadas con cheques de la constructora. Beatriz, revisa los recibos. Son propiedad de la sociedad. Fue en ese momento cuando la realidad la golpeó de verdad. Vio cómo sus posesiones dejaban de ser suyas para convertirse en simples objetos en una lista contable. Se dio cuenta de que su sello era una ilusión financiada por el hombre al que llamó fracasado. Pasé la tarde observando cómo sus pertenencias se reducían a unas cuantas cajas de ropa de diseñador que, sin un lugar lujoso donde lucirlas, parecían trapos viejos. Mientras tanto, yo me senté en mi sillón favorito con una sensación de ligereza que no había sentido en décadas. El peso de mantener una mentira, el peso de ser el secreto vergonzoso de alguien, se había evaporado. Cerca de las 6 de la tarde, la casa quedó en silencio. Beatriz estaba junto a la puerta principal, con 2 maletas grandes a sus pies. Me miró una última vez. Esperaba, tal vez, un momento de debilidad por mi parte, una última oferta de ayuda o una palabra de consuelo. Pero yo ya no era el esposo protector que se dejaba pisotear para evitar un conflicto. ¿Dónde vas a ir?, pregunté, por pura cortesía. A un hotel. Marta me dijo que... Se interrumpió, recordando que Marta no le había devuelto ninguna de las 10 llamadas que le hizo por la tarde. Iré a un lugar cerca del centro. Mañana buscaré un abogado de verdad.
Esto no se va a quedar así, Roberto. El hotel, cerca del centro, es lo único que podrás permitirte con lo que tienes en tu cuenta personal. Beatriz, le recordé con frialdad. Y sobre el abogado. Asegúrate de que acepte pagos en cuotas, porque tus tarjetas corporativas fueron canceladas hace 3 horas. Ella apretó los dientes, tomó sus maletas y salió de la casa que yo había construido para nosotros, pero que ella había convertido en una prisión de apariencias. Cerré la puerta tras ella. No hubo un golpe violento, solo un clic metálico, seco y definitivo. Caminé hacia el garaje. Mi vieja camioneta de trabajo, la que ella tanto odiaba porque manchaba la entrada, estaba allí, sólida y confiable. Me subí, puse las manos sobre el volante y respiré hondo. Por primera vez en 30 años, el aire de mi casa se sentía limpio. No había perfume caro ocultando la podredumbre del desprecio. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi jefe de obra. Hola Miguel, sí, soy yo. Mañana a primera hora quiero a todo el equipo en la casa. Vamos a renovar todo el interior. Quiero deshacerme de cada rastro de ese estilo distinguido. Vamos a hacer algo real, algo sólido. Como nosotros. Colgué, y me quedé un momento disfrutando del silencio. La victoria no era solo haber recuperado el dinero o la camioneta. La verdadera victoria era el peso que ya no sentía sobre mis hombros. Han pasado 6 meses desde que el clic de la cerradura puso fin a 3 décadas de una farsa vestida de seda. A veces, me siento en el porche de mi casa, que ahora luce colores cálidos, maderas rústicas, y el desorden natural de un hogar donde se vive de verdad, y me cuesta creer lo mucho que ha cambiado el peso de mis días. La renovación de la casa no fue solo estética, fue un exorcismo. Quité los mármoles fríos que Beatriz eligió para impresionar a gente que no nos quería, y en su lugar puse espacios cómodos, una biblioteca real, y un taller donde paso mis tardes restaurando muebles antiguos. Ya no tengo que esconderme en el garaje para no arruinar la estética. Ahora, el aroma a serrín y cera de abejas es el perfume de mi libertad. A menudo me preguntan si me arrepiento de haber sido tan duro. Mi respuesta es siempre la misma. La verdad no es dura, es simplemente inevitable. Yo no destruí la vida de Beatriz. Ella construyó un castillo sobre la arena del desprecio, y yo simplemente dejé de sostener las paredes con mis manos cansadas. Hace unas semanas, tuve noticias de ella. No porque la buscara, sino porque en una ciudad como esta, la caída de alguien que volaba tan alto siempre deja ecos. Marta, la misma que se alejó de ella en la sala de juntas como si Beatriz tuviera una enfermedad contagiosa, me llamó para intentar limar asperezas. En realidad, solo quería chismear. Me contó que Beatriz vive ahora en un pequeño apartamento alquilado en una zona que ella antes habría llamado deplorable. Su estudio de diseño, privado del flujo constante de dinero de mi constructora, cerró definitivamente tras una serie de demandas por incumplimiento de contrato. Intentó vender sus joyas para mantener el ritmo, pero descubrió que el valor de reventa de la vanidad es dolorosamente bajo comparado con su precio original. Lo más impactante no fue su situación económica, sino su aislamiento. Sin la Range Rover, sin la casa de la playa, y sin la capacidad de pagar cenas de $300, sus chicas desaparecieron. Resulta que la amistad de alcurnia es un contrato de arrendamiento. Si dejas de pagar, te desalojan de la vida social. Beatriz, que tanto temía ser vista como una fracasada, terminó siendo el ejemplo de manual de lo que sucede cuando confundes el valor con el precio. Por mi parte, la constructora nunca ha estado mejor. Al eliminar los gastos absurdos y el desvío de fondos que ella operaba, el flujo de caja se estabilizó. He podido subir los sueldos de mis empleados de confianza, los mismos que ella trataba como muebles invisibles. Ahora, cuando entro a una obra, no lo hago con la vergüenza de ser un trabajador ordinario, sino con el orgullo de ser el hombre que sabe cómo se pone cada ladrillo. Ayer precisamente me crucé con ella por accidente, fue en un supermercado común, uno de esos donde ella antes solo enviaba al servicio. Llevaba una bolsa de tela y vestía un abrigo que conocía bien, uno de los pocos que pudo llevarse. Se veía cansada. La luz de arrogancia en sus ojos había sido reemplazada por una mirada defensiva, una chispa de amargura que aún buscaba a quién culpar. Nuestras miradas se cruzaron por un breve segundo. No hubo gritos, ni reclamos. Yo no sentí odio, ni siquiera satisfacción por su miseria. Sentí una profunda y serena lástima. Me di cuenta de que ella seguía siendo la misma, atrapada en su resentimiento, mientras que yo me había convertido en alguien nuevo. Le dediqué un breve asentimiento de cabeza, el saludo respetuoso que se le da a un extraño,
Y seguí mi camino con el carrito lleno de cosas sencillas para una cena con amigos de verdad. La justicia kármica no siempre llega con rayos y truenos. A veces, es simplemente el retorno a la realidad. A Beatriz le tocó vivir la vida que siempre despreció. Una vida común y corriente que ella misma convirtió en una tragedia por no saber valorar lo que tenía. A mí, me tocó la recompensa de la paz. Ahora, a mis 60 años, he aprendido que el éxito no es la marca del coche que manejas, ni la cantidad de personas que logras impresionar en un club social. El éxito es poder mirarte al espejo al final del día y saber que no le debes nada a nadie, que tus manos están limpias aunque tengan grasa bajo las uñas, y que la gente que te rodea te quiere por quien eres, no por lo que puedes comprarles. Mi esposa me llamó fracasado, frente a sus amigas ricas, pensando que sus palabras me hundirían. Lo que nunca entendió es que un hombre que sabe construir desde los cimientos no teme empezar de cero. Ella se quedó con las apariencias que terminaron por devorarla. Yo me quedé con la verdad, y la verdad me hizo, por fin, un hombre libre. Cierro la puerta de mi casa, apago las luces, y me voy a dormir tranquilo. Mañana tengo mucho trabajo por delante, y esta vez, cada gota de sudor es para alguien que realmente lo aprecia. Para mí mismo.